Buenas tardes a todos. Como ya ha dicho Antonio, soy David Sayer, presidente del Club de Política y estudiante de esta universidad. Y quería primero darte las gracias por asistir a este evento. Y también quería dar las gracias tanto al Aula Política como al Instituto de Estudios de la Democracia por organizar este evento y permitirme presentarlo. Y quería daros las gracias a todos los asistentes por haber venido a pesar de ya haber finalizado las clases. Como bien ya ha dicho Antonio, Paloma tiene una larga trayectoria política y destacando el haber sido asistente en el gabinete de la presidencia de la Comunidad de Madrid y el puesto que ocupó como consejera de Vivienda, Agricultura y Sostenibilidad. Actualmente es senadora por el Partido Popular y además es la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias por venir. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, Paloma, como ha adelantado Antonio, un poco esa es la pregunta que queremos hacerte, ¿no? Creo que tienes el difícil papel de ser la que inaugure este ciclo de conferencias, que será el primero de muchos, esperamos. Y la pregunta es esa: ¿es España un país para jóvenes? ¿Qué nos puede contar Paloma Martín? Muchas gracias. Lo primero que quiero es daros la enhorabuena, porque la celebración de encuentros de este tipo pues permite mantener a los jóvenes con ese interés por la política y por lo público que es muy necesario en España. En segundo lugar, agradeceros porque estáis en plenos exámenes y que hayáis dedicado una parte de vuestras horas de estudio a venir aquí, pues sin ninguna duda dice mucho de vosotros y tiene francamente mérito. Y en tercer lugar, deciros que a esa pregunta, ¿no?, de si España es un país para jóvenes, lo primero que quiero trasladaros es que España es un país maravilloso para vivir. Lo es por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, por nuestro potencial de empresas que están recorriendo el mundo entero. Todas las empresas que tienen que ver con el sector de la construcción son líderes allá donde vamos, y luego es un país muy atractivo para la gente que quiere venir aquí a pasar sus vacaciones. Somos un gran país también de servicios, pero sobre todo somos fuertes por nuestros valores. Tenemos la familia como uno de los valores más importantes que hay en la sociedad española, que nos diferencia mucho. Solo hay que salir, ¿no?, muy cerquita de aquí y ves que en otros países, incluso europeos, no tienen ese apego, ese concepto de familia como tenemos en España. Y eso significa que los valores sólidos sobre los que se asienta nuestra democracia pues siguen, desde luego, perdurando. ¿Por qué es un país maravilloso? Porque vosotros lo hacéis posible y porque de vez en cuando nos dejáis que los políticos pues hagamos propuestas que resultan sensatas y hasta que mejoran la calidad de vida de la gente. Siendo un país lleno de oportunidades, también tiene grandes retos. Y antes de analizar los retos, sí me gustaría hacer un pequeño diagnóstico. Y es importante que todos nos acostumbremos, cuando vamos a abordar un tema, cualquiera que sea, que hagamos un análisis real, con datos objetivos, para poder elaborar ese diagnóstico y, como consecuencia de ese diagnóstico, poner propuestas encima de la mesa. Y cuando pensamos en cómo está la juventud en España, necesariamente nos tenemos que referir a tres cuestiones principales. La primera es el empleo, la segunda es la emancipación y la tercera es la vivienda. Cuando analizamos datos de empleo, vemos que el paro juvenil en España es el doble que la media europea. Aquí tenemos un paro juvenil del 28%, mientras que la media de la Unión Europea está en el 14%. Cuando vemos cómo es la edad de emancipación de los jóvenes en España, nos damos cuenta que nuestra edad de emancipación está en los 30 años, mientras que en el resto de la Unión Europea la media está en los 26. Y es más, que en los últimos años, mientras el resto de países miembros de la Unión Europea han trabajado y han conseguido disminuir la edad de emancipación, en España ha ocurrido justo lo contrario. Esa edad de emancipación no ha parado de crecer. Y en tercer lugar, diagnóstico sobre la vivienda. Sabéis que estamos en momentos récord de precio de la vivienda. Nunca en la historia, desde que se tienen datos, el precio del alquiler está tan alto como ahora, 13 euros metro cuadrado de media en España. Si vemos el esfuerzo que vosotros los jóvenes tenéis que hacer para alquilar una vivienda, tenéis que destinar el 94% de vuestro salario mensual bruto a alquilar una vivienda.
Y si en vez de alquilar una casa entera, un piso, alquiláis una habitación, ese esfuerzo es del 37%. Por lo tanto, con estos datos objetivos sobre acceso al mercado laboral, edad de emancipación y vivienda, podemos decir que el diagnóstico es francamente preocupante. También nos lleva a la otra cara de la moneda. Preocupa porque los datos son muy malos, pero el recorrido para mejorar es extraordinario. Y aquí es donde sí quiero trasladaros la importancia de creer en la política y de creer en las ideas. Porque las buenas ideas tienen consecuencias y las políticas equivocadas dan lugar a resultados nefastos. Y esto es una forma de trasladaros que es muy importante que tengáis ese espíritu crítico, que sepáis hacer los análisis objetivos, que no caigáis en esa polarización de que todos los políticos, de que todas las opciones políticas están jugando a tensionar el debate público. No. Hay quienes tensionan, hay quienes no tensionan, hay quienes hacen propuestas eficaces que tienen buenos resultados y hay quienes aplican unas políticas que son realmente perjudiciales para los jóvenes y para la prosperidad del país. No podemos tener una sociedad débil y ahí vosotros tenéis una enorme responsabilidad. Hay quienes desde posicionamientos radicales, fundamentalmente la izquierda radical, quiere una sociedad débil, porque una sociedad débil es más manipulable. Nosotros desde el Partido Popular apostamos por una sociedad fuerte, y una sociedad fuerte necesita jóvenes formados, jóvenes conscientes de la importancia que tiene su trabajo, su esfuerzo, y de la importancia que tiene el tener buenos líderes políticos para sacar adelante este país. Y hecho el diagnóstico y hecha esa consideración de que es muy importante que las ideas sean buenas para que lleven aparejadas buenos resultados, sí me gustaría compartir con vosotros algunas propuestas que desde el Partido Popular tenemos para abordar esos tres grandes retos. Cuando hablamos de empleo, ciertamente el empleo no lo crean los políticos, no lo crean las administraciones públicas, lo crean las empresas. Y para que nosotros podamos tener un tejido empresarial e industrial potente y competitivo, necesitamos ofrecerles, primero, un marco de seguridad jurídica. Todas las empresas, cuando buscan dónde invertir, van a invertir en aquellos países donde les dé seguridad jurídica. Y seguridad jurídica son certezas, son leyes objetivas, leyes que se puedan aplicar con un marco y un entorno político que sepa el inversor que aquello a lo que se va a arriesgar, es decir, a invertir su capital, no va a estar a expensas del criterio político o del momento político del país donde va a llevar la inversión. Que necesitamos no solo empresas que creen empleo, sino que necesitamos que esa cultura del trabajo, del esfuerzo, de la superación, no la dejemos escapar. España se ha forjado a lo largo de los años con ese concepto de trabajar con esfuerzo y de dejarse la piel. Ahora parece que nos quieren cambiar ese concepto y nos quieren orientar hacia el aprobado fácil cuando la vida no es fácil. Cuando detrás de un aprobado fácil lo que vas a tener es una frustración y vas a tener personas con menos conocimiento y con menos capacidad de hacer cosas. Por lo tanto, para mejorar el empleo necesitamos empresas fuertes, pujantes, y eso requiere un marco normativo estable, seguridad jurídica, por supuesto, bajos impuestos para que sean de verdad más competitivos, pero requiere también de gente, de población, de estudiantes, de profesionales motivados, donde no piensen que las cosas le van a venir regaladas, donde cada uno de vosotros tenéis que ser conscientes de que si queréis llegar lejos hay que esforzarse y que ese esfuerzo merece la pena, porque cuanto más conocimiento tengáis, más libres seréis. Nadie os tendrá que decir cómo hacer las cosas ni os deberá imponer una forma de vida, una forma de pensar, una forma de actuar y una forma de trabajar. Cuando abordamos el problema de la emancipación, la brecha con Europa se agranda y esto no se puede permitir. Pues bien, ayer mismo el presidente Feijóo presentó una iniciativa destinada a los jóvenes
donde propone que en los 4 años de incorporación al mundo laboral, cuando empezáis a hacer vuestras primeras declaraciones de la renta, esa parte de impuestos que se paga por declaración de la renta, los jóvenes os lo podáis ahorrar para destinarlo a continuar vuestra formación, a formar una familia, es decir, a tener hijos, a compraros una vivienda o a emprender un negocio. Y esa es nuestra forma de entender la política y la gestión pública. Tenemos que ayudar, incentivar, no prohibir, no imponer, sino ¿qué necesitan los jóvenes? ¿Queréis independizaros? Podéis desgravaros una parte importante del IRPF a lo largo de esos 4 años para destinarlo a la compra de la vivienda, al alquiler de la vivienda o para continuar vuestros estudios o lanzaros al mercado como profesionales independientes o como autónomos o si queréis ser padres. Y esto lo ha presentado Feijóo, el presidente Feijóo, como una de las políticas más importantes que tiene que ofrecer el Partido Popular a los jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos inmersos ya en una campaña de elecciones europeas donde vemos que el voto joven tiene necesariamente que estar movilizado. Tenéis que saber que hay políticas que están perjudicando el futuro de los jóvenes y nosotros estamos cerca de vuestras inquietudes. Queremos deciros que hay alternativa a la situación que estamos viviendo en este momento y que no cabe la desesperanza. ¿Por qué? Porque mi generación siempre hemos pensado que íbamos a vivir igual que nuestros padres y efectivamente hemos vivido igual que nuestros padres. Una generación por encima de mí pensaba que iba a vivir mejor que sus padres y efectivamente prosperaron más y vivieron mejor que sus padres. Yo os puedo garantizar que mis hijos no tienen la sensación de que van a vivir ni siquiera igual de lo que estamos viviendo ahora en nuestra generación. Y eso es un diagnóstico demoledor. Tenéis que tener esperanza porque hay otra forma de hacer las cosas. Y esa forma de hacer las cosas es apostar por la libertad, por el mercado, por la competencia, por el conocimiento, por el esfuerzo, por los valores, por la profesionalidad. Hay otra forma de hacer las cosas. Y la tercera de las áreas en las que tenemos propuestas muy interesantes es en la vivienda. La vivienda es quizás el proyecto de vida, yo voy a decir, del 100% de los jóvenes, porque todo el que quiere emanciparse, ya sea en alquiler o en compra de vivienda, tiene que saltar esa barrera que supone el acceso a una vivienda. Por lo tanto, desde el Partido Popular hemos presentado hace 3 semanas un plan denominado Más Vivienda con 16 medidas concretas, 5 de las cuales están específicamente dirigidas a los jóvenes. La primera de ellas, dotarnos de un gran parque de vivienda en alquiler por debajo del precio del mercado, hasta un 30% por debajo del precio del mercado. Y diréis, ¿cómo se hace esto? Pues con colaboración público-privada. Suelo público que pertenece a las administraciones, tanto Administración General del Estado como comunidades autónomas como ayuntamientos, suelo que no se puede vender porque es fruto de cesiones obligatorias que por ley han tenido que hacer los promotores cuando han desarrollado determinados ámbitos, que pueda destinarse a construir vivienda de alquiler asequible, sin que suponga un esfuerzo para la administración, sin que tenga que ir contra los presupuestos públicos. En realidad los presupuestos públicos salen de nuestros bolsillos, con iniciativa y con coordinación sobre ese suelo público puedan los promotores levantar vivienda, gestionar esa vivienda durante un plazo de 60-70 años, poniéndola en alquiler a los jóvenes a un precio inferior al del mercado para que recuperen la inversión que ha supuesto construir esa vivienda, y al cabo de esos 60-70 años esa vivienda revierta al patrimonio público porque está levantado sobre suelo. Es decir, hay fórmulas imaginativas que se pueden llevar a cabo. Y esto lo hemos aplicado en comunidades autónomas donde gobernamos. En concreto es el Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, pero un plan que también se está desarrollando en Andalucía y está empezando a hacerse en comunidades como
Murcia y Valencia, todas ellas gobernadas por el Partido Popular. Otra de las medidas importantes que llevamos para favorecer el acceso a la vivienda es poder avalar la fianza que se exige para alquilar una vivienda. Estamos viendo que las políticas que el gobierno de izquierda radical que tenemos está desarrollando perjudican enormemente la oferta de vivienda. Y eso significa que cada vez hay menos viviendas para alquilar y son más caras. Y hay menos viviendas para alquilar porque se genera inseguridad. Porque los propietarios de las viviendas, un 95% de esos propietarios son personas privadas, no son grandes tenedores de vivienda, sino personas que han dedicado los ahorros de una vida entera a comprar una vivienda para ponerla en alquiler y tener un complemento a su renta, pues están viendo cómo si el gobierno controla los precios, como lo ha hecho a través de la ley de vivienda, y si el gobierno tolera la ocupación, como lleva sucediendo en España desde el año 2022, automáticamente tienen miedo y deciden no poner esa vivienda en alquiler. Por lo tanto, cuando vais a alquilar una vivienda, cada vez os exigen más fianzas, más garantías adicionales por el miedo a que os quedéis, a que la gente joven se pueda quedar en esos pisos como inquiocupas o directamente desde el primer día dejen de pagar los pisos, precisamente por esa inseguridad jurídica que se ha creado. Pues bien, la segunda de las medidas que llevamos como propuesta en el Partido Popular es ayudaros a avalar esas fianzas y esas garantías de más que se os está exigiendo cuando queréis alquilar un piso. La tercera de las medidas es ayudaros a los que no tenéis ahorros previos para comprar una vivienda, pero sí con vuestro trabajo tendréis capacidad para pagar una hipoteca, a cumplimentar ese porcentaje que el banco no da. El banco te cubre el 80% del piso de la hipoteca. Y nosotros decimos que el que no tenga ahorros pero sí pueda pagar esa hipoteca debe poder tener esa ayuda y por lo tanto cubrimos ese 15% hasta el 95% del coste del piso. Y eso es una iniciativa que también se ha puesto y se ha desarrollado en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Es decir, es política real, no es política ficción. Se ha hecho en Murcia, se ha hecho en Madrid, se ha hecho en Andalucía, se va a hacer en Castilla y León. Otra de las medidas es ayudar a que las familias que quieren donar o dejar en herencia dinero a sus familiares más directos, no tengan los familiares que quieran coger ese dinero que tributar por ello. Es decir, que aquel dinero que se reciba bien por donación, bien por sucesión, esté exento de tributación si se va a destinar a vivienda. Eso es una forma también de ayudar a los jóvenes a acceder a la vivienda. Y por último, la última de las medidas es ayudar a las familias que ponen su piso en alquiler y tienen dudas sobre el pago de ese alquiler con seguros de impago que puedan de alguna manera garantizar o evitar esa inseguridad y haya más casas en disposición de ser alquiladas. Son todas las medidas orientadas al mismo objetivo, que podáis facilitar, o sea, que tengáis más facilidades para acceder a una vivienda, ya sea en alquiler o en compra. Y estas son las principales propuestas que tenemos, tanto para la emancipación como para favorecer el empleo, como para favorecer el acceso a la vivienda. Y no sé si llevo más tiempo o menos, vamos bien de tiempo. Sí, compartir con vosotros. Es importante, cuando digo que las ideas tienen consecuencias, es importante que tengáis esa capacidad analítica, y estoy segura que el aula política va a ayudar a ello, para que podáis ver cómo los distintos posicionamientos de los diferentes partidos políticos sobre las materias que os ocupan os van a ayudar o no a desarrollar vuestro proyecto de vida personal, que podáis compararlo y sobre todo que vayáis a las fuentes. Siempre animo que un buen estudio de los datos os va a permitir hacer un buen diagnóstico y solo si tienes un buen diagnóstico vas a poder encontrar las soluciones que necesitas. No podemos estar permanentemente en la confrontación
entre partidos políticos. Pero desde luego lo que no podemos es que se achaque a un partido la confrontación respecto al resto. O cuando un partido está en situaciones de dificultades, eche tinta de calamar para que todo el mundo parezca de la misma manera. Tenéis que tener capacidad crítica y tenéis que saber diferenciar, estudiar los datos, analizar cada una de las intervenciones y de las declaraciones que se hacen para poder juzgar y opinar, porque no todo el mundo es igual en política. Y ya concluyo, porque en muchas ocasiones damos las cosas por hechas. Pensamos que el sistema del que hoy nos estamos disfrutando, ¿no?, de una democracia liberal, avanzada, pensamos que está garantizado, y no es verdad. No está garantizado. Esto nos lo tenemos que trabajar y ganar día a día. ¿Y hay riesgos? Claro que hay riesgos, lo estamos viendo. En Europa, ahora que estamos de cara a las elecciones europeas, ¿hay riesgos? Claro que hay riesgos. Europa no, si estudias la historia de Europa, no ha sido siempre naciones pacíficas. Hemos entre todos buscado esa unidad para dotarnos de un estado del bienestar como nunca ahora habíamos disfrutado, pero no lo podemos dar por sentado, porque siempre hay amenazas. Porque tenemos a Ucrania, que está luchando por parecerse a Europa y no estar sometido a la tiranía de Putin. Porque aquí tenemos la experiencia de nacionalismos y de radicalismos que lo que hacen es hacer muy difícil el trabajo en España. Que lo que están poniendo es de vuelta y media el sistema democrático, donde parece que se puede atacar a los jueces, atacar a la prensa, atacar a la oposición, sin que eso nos lleve a ninguna parte. Por lo tanto, no deis nada por sentado. La gente piensa que estamos en una democracia consolidada. Sí, la democracia está consolidada, pero lo que tarda es un chasquido de los dedos en derrumbarse. Si hace 3 años nos hubieran dicho a cualquiera de los que estamos aquí que lo que estaba calificado de delito de sedición en el Código Penal iba a dejar de serlo, habríamos dicho que era política ficción. Pues es política real. La sedición ya no está en el Código Penal. Si hace 3 años nos hubieran dicho que se iban a rebajar las penas del delito de malversación, habríamos dicho que es política ficción. Pues hoy sabemos que es política real. Si nos hubieran dicho que se iba a indultar a los delincuentes, habríamos dicho que es política ficción. Pues es política real. Si nos hubieran dicho que iba a haber un gobierno que iba a sacar adelante una ley como la del sí es sí, que iba a suponer la rebaja de las penas de agresores sexuales en más de 1.100 personas, habríamos pensado que es política ficción y es política real. 100 y pico de esos agresores han salido antes a la calle por una acción directa del gobierno de España. No es política ficción, es política real. Cuando hay un presidente que se toma 5 días de descanso para dar una rueda de prensa y amenazar a los jueces, a los medios de comunicación y a la oposición, no podemos decir que tenemos todo garantizado. Tenemos que decir que estamos muy preocupados, porque hay quien está más ocupado en su personalismo, en la defensa de sus propios intereses, que en el interés común y general de este país. Y de verdad, hay muchos políticos que trabajamos por prestigiar la política. Hay muchísimos políticos, a lo largo de mi trayectoria, he encontrado que dedican su vida entera al bien común. Pero también hay políticos que solo buscan su interés personal. Y en vosotros está diferenciar qué clase de político tenéis delante. Si quien defiende su interés personal o quien defiende su interés, el interés general de todos, que al final es vuestro interés. Por lo tanto, nosotros necesitamos jóvenes fuertes, con capacidad de debate, con criterio, con opinión, con ganas, que pongan su esfuerzo y su conocimiento encima de la mesa, porque vosotros sois los que el día de mañana vendréis a este aula a dirigiros a jóvenes y a decirles cómo está España
y qué hubiera sido de España si se hubieran hecho las cosas de manera diferente. Así que termino como empecé, agradeciendo la oportunidad que me dais de participar en este aula política. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias por tu maravillosa intervención y quería abrir el turno de preguntas preguntándote que has hecho mucho énfasis en que los jóvenes nos tenemos que involucrar más en política y movilizar en estas elecciones, y te quería preguntar cómo los políticos pueden animar a los jóvenes a participar más en política a día de hoy, viendo todos los escándalos que se suceden día tras día. Bien, pues yo creo que lo primero es predicar con el ejemplo. Por lo tanto, la mejor forma de que los jóvenes vean que colaborar en política, tener interés por lo público es positivo, es haciendo bien nuestro trabajo. Ese es el mejor ejemplo. Si tú utilizas tu puesto para el interés personal, pues el rechazo que generas es evidente. Si tú trabajas y te esfuerzas por ofrecer soluciones reales a los problemas que tiene la gente, pues al final consigues esa empatía. Si tú, además de hacer un análisis realista, pones soluciones encima de la mesa, estás llamando, ¿no?, a todos los jóvenes de alguna manera a que sigan esas políticas, a que vean, a que verifiquen si esas políticas tienen buenos resultados o no las tienen. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es predicar con el ejemplo. Sí. Buenas, mi nombre es Alejandro, soy estudiante de aquí de Economía de segundo. Me gusta mucho su intervención, las propuestas muy interesantes. Lo que le quería preguntar es acerca de un tema que a lo mejor, pues bueno, es de más largo plazo, pero creo que también es importante para los jóvenes, más enfocado al tema de las pensiones, que creo que es un tema que a lo mejor dentro de 25 años, si bien no tenemos la pensión, somos personas que somos tributantes, ¿no?, de pensión. Me gustaría preguntarle acerca de que si considera que va a haber una sostenibilidad o una solidaridad intergeneracional. Pues bien, esa es una pregunta muy acertada y además es una pregunta que se hace en muchos ámbitos, ¿no?, desde el ministerio hasta también en los partidos que en esos momentos no tenemos la responsabilidad de gobierno, porque tal y como está a día de hoy la pirámide poblacional, pues sobre todo nos induce a pensar que hay ciertos riesgos. Aquí lo primero que tenemos que decir es que hay que contar la verdad a la gente. Que hay que contar la verdad y que a día de hoy las pensiones suponen un esfuerzo muy importante por parte del bolsillo de todos los que somos contribuyentes, pero que también se está pagando una parte de esas pensiones con cargo a déficit y a deuda. Es decir, hay que decirle la verdad a la gente. No podemos seguir diciendo que el estado de bienestar no tiene límites, porque el estado de bienestar tiene algún límite. El Partido Popular siempre ha tenido propuestas para garantizar las pensiones. Es más, fue el gobierno de Aznar el que garantizó que las pensiones pudieran continuar pagándose a lo largo de los años. Y fue el gobierno del PSOE quien rompió esa hucha de las pensiones. Desde el Partido Popular tenemos propuestas, están en nuestro programa electoral, y nuestro objetivo es continuar garantizándolo. ¿Y cómo lo garantizamos? Pues con dos políticas fundamentales. Primero, favoreciendo el empleo, porque las pensiones se pagan con el empleo de los trabajadores. Y segundo, fomentando políticas de natalidad. Si no tenemos relevo generacional, si no hay personas que van a contribuir a ese relevo generacional, el futuro será todavía más incierto. Por lo tanto, tenemos que incidir en esas políticas de natalidad y en esas políticas de la empleabilidad. Muchas gracias. Yo tenía una, pero esto se me ha ocurrido otra, os puedo preguntar las dos, así. Bueno, sobre esto, ¿no cree que en algún momento habrá que cambiar a un sistema más mixto o un sistema más de capital privado? Y si el Partido Popular tiene alguna propuesta de, bueno, no cae tan ahora, sino que hay ideas de pasar de uno público totalmente, que es claramente insostenible, a uno más mixto. Y luego, respecto a la vivienda, yo tengo una duda, que es, en estas 16 propuestas, ¿hay alguna que incluya quitar el IVA del 10% a la primera vivienda? Porque claro, lo del aval es útil, lo de 15% aval es útil,
pero de poco sirve si me das un aval de 60.000 euros si tengo que luego poner 40.000 euros en IVA, en una casa de 400.000 euros, por ejemplo, un 10%. Entonces, ¿se va a proponer, por ejemplo, quitar ese IVA o quitar el ITP para la segunda vivienda o alguna cosa parecida a eso? A día de hoy, lo que hemos incluido en este paquete, en este plan de Más Vivienda con 16 medidas, son aquellas que tienen el máximo consenso. Y en ese máximo consenso hemos buscado que sean realistas, con un coste asumible, y luego que sean medidas que hemos probado que tienen éxito en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Seguiremos trabajando y tenemos abierto un grupo de trabajo dentro del partido para hacer esa reflexión, ¿no?, de cómo más podemos ayudar. Y sin ninguna duda la fiscalidad es un tema importante en el problema de la vivienda, pero lo es más la oferta. Es decir, ¿qué es lo que hace que los precios se disparen? Que haya menos oferta de vivienda. Para que haya más oferta de vivienda solo hay dos formas: que se construyan más pisos y que los que hay se rehabiliten. Aquí no hay fórmulas mágicas. Para construir más vivienda, ¿qué necesitas? Más suelo. Por eso proponemos que la administración pública pueda poner suelo. Por eso proponemos terminar con el infierno burocrático que supone el desarrollo de suelos que alargan los procesos de gestión urbanística. Y por eso también combatimos a la izquierda radical, que ve los nuevos desarrollos urbanísticos como un pelotazo inmobiliario o como un ladrillazo, porque no. Detrás de los desarrollos urbanísticos no hay ladrillazo, lo que hay es el trabajo de promotores, de servicios técnicos, de trabajadores de la construcción y sobre todo los sueños de miles de jóvenes que quieren poder acceder a una vivienda. Si construyes mucha vivienda, los precios se contienen. Lo mismo ocurre con la industria de la rehabilitación. Si tú rehabilitas viviendas, sacas más viviendas al mercado. Pero es que es más. Tenemos una ley de vivienda que se aprobó ahora hace justo un año, que lo que ha hecho es que disminuya la oferta por la inseguridad que genera al controlar los precios y al tolerar la ocupación. Y eso es lo que está resultando más penoso para los jóvenes. ¿Por qué? Porque un año después de la aplicación de la ley de vivienda hay un 30% de casas menos para alquilar y son un 10% más caras. Por lo tanto, hay que trabajar para generar vivienda. La fiscalidad es importante, tenemos algunas medidas, pero nuestro objetivo es que se construyan viviendas. Cuando analizamos los datos, vemos que ha disminuido la producción de vivienda en un 80% respecto a lo que se venía construyendo en el año 2006. Eso es una barbaridad. El gap cada vez es mayor entre los hogares que se crean y las viviendas que se construyen. Si tú no tienes vivienda, la oferta se dispara. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que está empezando a producirse que hay tantas peticiones de vivienda, o sea, tantas peticiones de acceso a un alquiler de vivienda por vivienda en situación de alquilar, que estamos ya en 80 peticiones por cada casa que va a ser alquilada según los portales inmobiliarios. Esa cifra es récord. Nunca hasta ahora se había visto una cifra semejante. Por lo tanto, trabajemos medidas fiscales de fiscalidad en la vivienda puntuales, pero sobre todo trabajemos en la raíz de los problemas, y es que necesitamos más viviendas de nueva construcción y más viviendas rehabilitadas. Y acerca de su pregunta de las pensiones del modelo... No, si habría que pasar algún modelo mixto o, sí. O si vamos a seguir siempre con el modelo público que por mucho que se incremente la natalidad y aumente el empleo, la generación de entre 45 y 60 años es tan grande que aunque todos los jóvenes tuviésemos 3 hijos ahora mismo, probablemente tampoco pudiésemos conseguirlo. Luego habría que pasar un sistema mixto en algún momento. Hay muchos estudios, ¿no?, que dicen, que hablan del modelo de la mochila austríaca como uno de los modelos que pueden tener desarrollo en España. En estos momentos, el Partido Popular, en su programa electoral, lo que lleva es garantizar que se van a cobrar las pensiones. Y se garantiza que se cobran las pensiones con una buena gestión, no desde luego teniendo recaudación récord como está ahora teniendo el gobierno, pero a costa de los bolsillos de los ciudadanos,
y sobre todo generando esa situación de empleo y de incorporación de gente al mercado laboral. Esas son las propuestas que ahora mismo tienen consenso y están incluidas en el programa electoral, pero siempre hay ese debate abierto para cerrar el modelo de plan de pensiones. Pues quería un poco aprovechar mi privilegio de también estar en una mesa para mover un poco el debate. Se ha hablado de que en el caso de los jóvenes en España hay una gran paradoja, y es que hay muchos jóvenes españoles que están emigrando a otros países europeos, beneficiándose un poco de este mercado común que es la Unión Europea, pero hay muchos jóvenes que quieren venir a España a trabajar. Entonces España es un país atractivo para muchos jóvenes extranjeros, pero que no logra retener sus jóvenes originarios. Ante esta paradoja, no sé si el Partido Popular es consciente de ella, imagino que sí, y cómo pudiéramos hacer, primero, para continuar atrayendo un talento joven que quiere venir a España, y para retener el talento joven que no se quiere quedar en España. Bueno, la primera reflexión es que es muy bueno que haya gente que quiera venir a España a trabajar. Es bueno que también haya españoles que quieran salir fuera a trabajar. Es decir, que el joven lo que tiene que tener es capacidad para decidir. ¿Cuándo suceden los problemas? Cuando ese joven no es del todo libre para decidir. ¿Por qué? Porque no encuentra en España el trabajo que quiere o porque la retribución no está acorde con sus perspectivas. Y para evitar la fuga de talento, que se denomina así esa fuga de talento, y poderlo retener, pues tenemos que trabajar en todo aquello que lleva al joven a salir fuera. Sin ninguna duda, la barrera de la vivienda siempre va a estar ahí. La barrera del crecimiento personal y del recorrido de la trayectoria en las empresas también es muy importante. Los jóvenes dicen, quiero progresar y veo que tengo a lo mejor más recorrido en otras empresas, y luego el atractivo que tengan otros países para determinadas profesiones o vocaciones. Entonces hay que analizar cada uno de los motivos que llevan a los jóvenes y ofrecer esas respuestas. Si tú tienes una economía fuerte y competitiva, las empresas podrán pagar mejores salarios y los jóvenes se quedarán. Si tú tienes un país como tenemos ahora, donde las inversiones han disminuido un 30%, es consecuencia directa de la inseguridad que se está generando en España para las empresas y no les resulta atractivo venir. ¿Cuántas veces hay grandes empresas multinacionales que tienen que tomar decisiones sobre dónde van a desarrollar determinados proyectos, dónde van a montar una empresa o una industria? Y lo que hacen cuando analizan y están buscando un país en la Unión Europea donde instalarse es ver el marco jurídico, la confianza, la volatilidad o no de la regulación que hay en ese momento y luego la credibilidad política. Cuando un país está inmerso en un proceso de autodestrucción por parte de los gobernantes que hace que tengamos mayores niveles de pobreza que ha habido en los últimos años, donde las familias no llegan a final de mes, donde hay un porcentaje alto de personas que no pueden comprar carne, pollo o pescado cada 2 días, o donde tenemos récord de pobreza energética, 8 millones de españoles en situación de pobreza energética, es decir, que no pueden encender la calefacción o no pueden pagar a tiempo su recibo de la luz, hay algo que está funcionando mal. Y eso, cuando se tienen que tomar decisiones empresariales de dónde quieres llevar la inversión, tienes que analizar los indicadores de un país y ver si tienes esa certeza, esa seguridad política, ver ese clima y ver cómo los indicadores más importantes de un país van en la buena dirección o en la contraria. Y solo hay que echar un vistazo a los informes pues, del Banco de España o del Banco Central Europeo para ver cómo es de atractivo España. Por lo tanto, la mejor forma de retener el talento es tener una economía fuerte y competitiva aquí en España. Porque el joven sabe muy bien qué quiere hacer con su vida y dónde quiere ir, y va a elegir aquello que le dé mejores oportunidades.
Buenos días, senadora. Yo le quería preguntar sobre cómo se puede conjugar el hecho de estimular más construcción de vivienda en las grandes áreas metropolitanas de España, de cómo reducir el precio de los alquileres, del acceso a la vivienda en las áreas metropolitanas de España grandes como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y bueno, alguna más que son las que acaparan ese problema en realidad. ¿Cómo lo podemos conjugar con no seguir promoviendo la despoblación que sufren, pues, al final tierras como la mía, Galicia, donde la vivienda no es tanto un problema, sino que la inflación en su precio es correlativo a la subida de los salarios y de hecho entra dentro de esos estándares que marca como aconsejables pues, el fondo, la Organización Mundial del Comercio, perdón, que es del 2%, 2,5%. Entonces, por ejemplo, en Madrid el año pasado la vivienda subió un 12%, en Orense un 1% y en Vigo, que es el área metropolitana más grande de Galicia, un 2%. Sí que se aprecia en núcleos como el mío, que yo soy de Berín, del sur de Orense, como en los últimos años ha habido un incremento de la población precisamente de gente que había emigrado a las ciudades o de inmigrantes que han venido a España y que se han percatado de que vivir en las ciudades es inaccesible y más si uno quiere comprar una vivienda y se están viendo favorecidos de ese retorno al rural. ¿Cómo conjugamos el no abandonar al rural y permitir que la vida en las ciudades, para aquellos que lo quieran, pues sea viable? Sin ninguna duda, en los problemas de precio de alquiler se tensiona más cuando hay una ciudad que sea atractiva para vivir, porque es el equilibrio entre la oferta y la demanda. Donde hay demanda, si la oferta no se incrementa, suben los precios. Donde hay menos demanda, pues aunque la oferta no suba mucho, si se mantiene, pues automáticamente, ¿no?, los precios se minoran. Yo creo que hay que trabajar por llevar vida al mundo rural. Además de mis competencias en materia de vivienda, dentro del Partido Popular, llevo las competencias de medio ambiente y dentro de ellas las de agricultura y ganadería. Y es muy importante hablar del ámbito rural con respeto al campo y a las gentes del campo. Cuando de alguna manera se castiga dialécticamente a los agricultores, a los ganaderos, se demoniza el consumo de carne, se dice que la agricultura consume un porcentaje de agua que es elevado, ¿no?, y se está machacando al campo, estás lanzando un mensaje muy poco atractivo para que la gente quiera vivir en el medio rural. Nosotros ¿qué decimos? Que hay que respetar a la gente del campo, que el campo, quien lo cuida, es precisamente los que viven allí, que el agua que consumimos no solo es el agua que está en el vaso, sino que cuando nos comemos un tomate o una fruta, también lleva agua. Es decir, que necesitamos alimentarnos y producir alimentos en España y en Europa. Hemos visto, por ejemplo, durante la pandemia, que Europa era incapaz de hacer unas mascarillas, algo tan sencillo como unas mascarillas, no teníamos producción aquí. Pues bien, lo que no podemos permitir es que cada vez se produzcan menos alimentos en España, porque nuestra menor producción de alimentos significa que vamos a depender más de alimentos de terceros países y por lo tanto vamos a dificultar y encarecer más la cesta de la compra. Hay que cuidar al mundo rural. No es fácil unas soluciones para atraer la actividad en el mundo rural y la perspectiva de la gente joven es, oye, quiero salir, quiero conocer, pero tiene que tener facilidades para que el que se quiera quedar, el que quiera montar su negocio, el que quiera continuar con el trabajo de su familia, el que quiera innovar, pueda tener sitio en el mundo rural. Por lo tanto, la primera solución para el mundo rural es respetar a la gente del mundo rural. La segunda solución es meter competitividad a las explotaciones agrícolas, ganaderas, generar empresa e industria en el mundo rural. No podemos tener los montes como están en España, absolutamente sin gestionar. Hay que gestionar los montes, y gestionar los montes significa oportunidades de empleo. Hay que llevar vida al mundo rural. No solo el turismo, sino aquella que provoca
el arraigo en el ámbito rural. Y esas son, para mí, dos cuestiones que son básicas. Sin eso, difícilmente va a ser atractiva la vida en el mundo rural. Los servicios que prestan las administraciones públicas en España son realmente buenos, ¿no? Los municipios están bien asistidos en cuanto a servicios educativos, sanitarios, servicios sociales, pero eso no es suficiente para atraer a la gente al mundo rural. Por lo tanto, debemos llevar oportunidades al mundo rural. Esa es, para mí, la propuesta más importante. Cuando tú llevas soluciones al mundo rural, la vivienda, ¿no?, puede tener, digamos, los niveles de calidad que muchas veces exigen los jóvenes. Por ejemplo, nosotros pusimos en funcionamiento un proyecto dirigido a que municipios que no son muy grandes, que no disponen de parcelas o que no disponen de viviendas de nueva construcción que son muy atractivas para los jóvenes, pudieran, con una reforma que hicimos de la ley del suelo, destinar parte de suelo público a la construcción de esa vivienda moderna y con todas las condiciones de eficiencia energética. ¿Para qué? Para que esos jóvenes que viven en un municipio pequeño no vieran un atractivo el irse a otro municipio que sí tiene esa calidad de vivienda que él no encontraba en su propio municipio. Es decir, que hay iniciativas muy pegadas al terreno que te hacen que un municipio pequeño sea atractivo para vivir. Y en materia de vivienda, ese fue un ejemplo claro de lo que hemos hecho en la Comunidad de Madrid. Mi nombre es Alicia, muchas gracias por venir hoy. Yo quería hacer una pregunta respecto a un tema que a día de hoy está un poco en boca de todos, que es la sostenibilidad, el medio ambiente. Y quería saber, pues, cómo incentivarías a los jóvenes a reciclar y a, pues, cuidar el mundo que nos rodea si están ahora mismo siendo todo, pues, imposiciones y tratos que al final no incentivan a ello. Pues mira, la pregunta es muy buena porque yo llevo advirtiendo sobre esta situación ya algo de tiempo, ¿no? Es verdad que hemos vivido unos años en los que el cuidado del medio ambiente estaba en boca de todos y los jóvenes sois los primeros concienciados con el cuidado del medio ambiente. Tenéis una visión del cuidado de los entornos naturales, de aprovechar los recursos, incluso de la parte del reciclaje. Tenéis un grado de conciencia muy superior a los que hemos tenido en nuestra generación con vuestra edad. Pero corremos el riesgo de que esto tenga efecto boomerang. Es decir, si empezáis a ver que todo es a base de imposiciones, que se os pide un determinado estilo de vida, se os dice cómo tenéis que vestir, qué tenéis que comer, cómo tenéis que moveros, pues vais a reaccionar en sentido contrario, y eso es muy preocupante. Por eso nosotros decimos que el reto medioambiental es un reto medioambiental, pero también lo es económico y social. Es decir, que hay que hacer una transición ecológica, no una transición ideológica, y que la transición tiene que ser transición, que se tiene que hacer contando con las empresas y contando con la sociedad. Os voy a dar un ejemplo. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el famoso PNIEC, tiene entre sus objetivos que se han de matricular al año 700.000 vehículos eléctricos. 700.000. ¿Sabéis cuántos se han matriculado en 2023? 125.000. ¿Cuántos se matricularon en 2022? 100.000. El plan ha dejado de ser un plan de Estado, un plan de gobierno, para ser un documento político. Podían poner 700.000 como 2 millones, es como si lo escriben encima de una barra de hielo, no vale para nada. ¿Por qué? Porque está tan alejado de la realidad que al final lo que va a provocar es ese hartazgo de la sociedad que solo ve imposiciones, costes adicionales a esos retos medioambientales. Y no nos lo podemos permitir, porque el cambio climático necesita una respuesta. Desde el Partido Popular estamos absolutamente alineados con las posiciones de mejorar nuestro medio ambiente, de trabajar por la descarbonización, pero tenemos que decir que hay que hacerlo acompasado con la realidad. Si no lo hacemos acompasado con la realidad,
conseguiremos que los jóvenes os desenganchéis de los objetivos climáticos. Y eso es un riesgo que costará muchísimos años volver a recuperar. Por eso, cuando hablamos de agua, de energía, de residuos, de agricultura y ganadería, de biodiversidad, estamos hablando de economías que son capaces de generar empleo y oportunidades para todos. Cuando hablamos de agua, que es el recurso natural por excelencia, tenemos que ver que detrás del agua hay una industria del agua muy tecnificada que trabaja sobre el ciclo completo y se puede hacer esa economía circular del agua, aprovechando desde el agua que nosotros nos bebemos y con el que lavamos nuestra ropa, que llega a las depuradoras, para poder obtener de esas depuradoras con los lodos biogás, y ese biogás poderlo utilizar como fuente de energía. Es decir, podemos invertir y buscar esa ciencia y esa tecnología ligada al agua. Cuando hablamos de energía, pues ¿qué os voy a contar de la energía? Vivimos un boom de fotovoltaica. Pero hay que decirle la verdad a la gente, hay que decirle que cada día el gobierno está mandando parar a las empresas sus plantas de fotovoltaica porque no hay demanda suficiente en las horas solares del día. Es decir, que se está generando más energía de la que se está consumiendo. Y como la tecnología no está avanzada y no puede almacenar esa energía, y como además esa energía no tenemos interconexiones con otros países de la Unión Europea y no la podemos transportar, se está diciendo a los que han invertido su dinero para poner fotovoltaica que paren sus plantas de fotovoltaica. Es decir, está desacoplado el ritmo de producción de energía renovable con la realidad tecnológica y con la demanda real de energía. Si no hay empresas que demanden, no hay industria que demande energía, pues efectivamente esa energía fotovoltaica no está bien dimensionada. Y cuando hablamos con los residuos, España trabaja bien determinados residuos. Trabaja bien el residuo del vidrio, pero no trabaja bien otro tipo de los residuos, por ejemplo los residuos domésticos. No tenemos buenos niveles que nos hagan sacar la cabeza. ¿Y ahí cuál es la solución? Pues como siempre, inversión y tecnología, con plantas de tratamiento de residuos modernas. Se puede recuperar esos residuos, tratarlos y sacar materias primas secundarias que son muy importantes para la economía. Pero aquí volvemos a lo mismo. Si tenemos una acción de gobierno que cuando recibe los fondos Next Generation, que son fondos orientados a transformar la industria en España, y además hacerlo especialmente vinculado al ámbito medioambiental, y el gobierno decide repartir esos fondos europeos a las comunidades autónomas diciendo: en este plan de economía circular voy a poner muy poquito de dinero del que he recibido y además te voy a decir en qué te lo tienes que gastar y te voy a decir que vas a tener un programa en el que vas a poder financiar un coche de recogida separada de residuos por ayuntamiento, como comprenderás, ni es transformador ni es medioambiental. ¿Qué se pide al gobierno? Oiga, díganos a las comunidades autónomas qué necesitamos, porque si yo necesito un centro de tratamiento de residuos potente, no me diga usted que yo puedo financiar a un ayuntamiento un camión de recogida separada si luego no tengo el centro de residuos de tratamiento donde pueda llevar esa recogida separada. Es decir, dimensionemos bien las inversiones y hagámoslas en lo que de verdad transforma. Por lo tanto, retomo tu pregunta. ¿Qué tenéis que hacer los jóvenes? Primero, no desengancharos del reto medioambiental. Os podéis desenganchar de la política medioambiental que está desarrollando este gobierno, pero no del reto medioambiental, porque todos somos muy conscientes de que hay que cuidar la naturaleza, que es uno de los patrimonios mejores que tenemos y que tenemos que ser capaces de dejarlo a nuestros hijos. ¿Y que hay motivos para la esperanza? Sí, porque los indicadores medioambientales lo que dicen es que estamos mejorando. Europa ha disminuido sus emisiones de CO2 en un 30% en los últimos 20 años. Por lo tanto, claro que se pueden hacer las cosas mejor, pero hay que hacerlo en esa transición ecológica y no ideológica, en esa transición pautada y desde luego acorde a la capacidad que tiene la empresa y la sociedad para asumirla. Bueno, a mí me gustaría preguntar sobre la fuga de talento que hemos estado hablando antes, pero poniendo el enfoque, o sea, yo por ejemplo, en los que quieren empezar a estudiar. O sea, yo por ejemplo que vengo del ámbito de las matemáticas,
puedo ver cómo gente brillante que representa a España sacando oros en las Olimpiadas Matemáticas aquí en España, que luego nos representa fuera, o sea, en el mundo, sacando bronces y plata, que por tener un mal día en la EBAU se quedan fuera de estudiar una carrera de matemáticas y de entrar en una carrera pública y se tienen que ir fuera de España porque, por ejemplo, en Cambridge les ofrecen becas y ven este talento que se nos escapa y que igual en unos 10 años, con todo esto de las IAs y tal, pues se echa en falta. Entonces, al gobierno socialista no le gusta retener este tipo de talento porque, por ejemplo, la Real Sociedad Matemática Española les ha ofrecido una reserva de plazas para gente que es brillante en las Olimpiadas. Entonces me gustaría saber si hay alguna solución o algo así relacionado para este tipo de gente, no solo en mates, sino también en economía o en otros ámbitos que son geniales en estas cosas, pero por ejemplo en historia pues pinchan. Pues la solución viene por cuidar el talento. Y no se cuida el talento cuando se desarrollan políticas que lo que hacen es no favorecer el esfuerzo personal, donde se regalan los aprobados desde que uno está en el colegio y no se fomenta esa calidad en el estudio. Y desde luego, cuando se ofrecen soluciones para esas personas brillantes, lo que no se puede decir es que se está haciendo una educación elitista, que es la crítica fácil que siempre hace la izquierda. Nosotros siempre hemos propuesto premiar ese talento. Siempre nuestras políticas han estado orientadas a crear incluso centros donde puedan ir aquellas personas que de verdad son brillantes, que tengan ese talento sobresaliente y que tengan ese grado de excelencia. Eso se ha aplicado en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, el poder disponer, ¿no?, y ofrecer a esos estudiantes brillantes una salida. Sin ninguna duda, las mentes brillantes son las que más hay que cuidar, porque son las que nos van a hacer crecer, y sobre todo cuando estamos hablando de temas, ¿no?, pues de todas las carreras STEM, de temas pues de matemáticas, de física, de química, donde los genios suelen ser esas mentes brillantes, ¿no?, que tenemos que ayudar. Por lo tanto, como siempre, cuidar, cuidar y cuidar del talento. Y se empieza cuidando del talento en el colegio, favoreciendo el esfuerzo, no regalando los aprobados, con una EBAU única que de verdad sirva a todos y que no haya personas, ¿no?, que puedan quedarse sin entrar en una carrera porque no les llega esa nota cuando hay unas diferencias entre EBAUs de comunidades autónomas muy altas, y luego apoyando a esas personas excelentes con becas, con ayudas para que ese talento excelente no se nos vaya a otros sitios. Buenas tardes, Paloma. En primer lugar, muchas gracias por venir aquí a la casa, y yo quería volver un momentito al mercado de la vivienda, principalmente porque yo creo que uno de los grandes problemas que por lo menos yo entiendo es que la mayoría de jóvenes, y corregidme si me equivoco, no queremos vivir a 20 kilómetros de Madrid, no queremos vivir a 20 kilómetros del centro de Madrid, sino que queremos vivir en barrios como Chamberí, Moncloa, etc. En ese sentido yo creo que hay un gran problema, que hay dos mercados en conflicto, que son el del mercado de la vivienda normal de alquiler y el mercado de la vivienda de uso turístico. Entonces, en ese sentido quería preguntar qué prevalece para el Partido Popular, si el mercado de la vivienda o el mercado de la vivienda de uso turístico, ya que obviamente también contraen la oferta el uno de la otra. ¿Qué tiene más importancia para ustedes, si una u otra? No se trata de vivienda residencial o vivienda turística. Se trata de analizar por qué se ha disparado la vivienda turística. Y la vivienda turística se ha disparado para evitar la aplicación de la ley de vivienda que aprobó el gobierno hace algún año. La gente está destinando su vivienda, que hasta ahora estaba en alquiler como residencia habitual, la está destinando a alquiler de temporada y alquiler turístico para evitar el control de los precios. La gente piensa que evitando el control de los precios, evita desde luego también la ocupación de esos espacios y les saca mayor rentabilidad. Por lo tanto, es una consecuencia de la nefasta política de la ley de vivienda que lleva un año vigente. Hay que trabajar, sobre todo, para fomentar el alquiler de vivienda. Y la parte de alquiler turístico, hay que escuchar a los que de verdad
conocen cómo es cada ciudad. Hay que escuchar a los alcaldes, a los ayuntamientos, porque no es lo mismo la situación de vivienda turística en Cuenca que en Madrid. No es lo mismo en Barcelona que en Teruel. Habrá que preguntar a ese ayuntamiento, a ese municipio, si la vivienda turística afecta en positivo o en negativo a su vida municipal. No es lo mismo en Madrid el distrito de Carabanchel que el distrito centro. Por eso el alcalde de Madrid ha dicho una moratoria, que no salgan adelante más pisos turísticos y desde luego no en la zona centro de Madrid. Pero puede haber distritos en los que, no solo en Madrid, sino en otras ciudades, en los que no perjudique al mercado de la vivienda del alquiler el que haya pisos turísticos. Pero es evidente que hay distritos en los que perjudica al mercado residencial. Por lo tanto, la decisión es basada en datos objetivos. ¿Qué quiere cada ayuntamiento que conoce mejor que nadie cuál es la situación? Municipios que no tienen una demanda, pero sí tienen cierto atractivo turístico, les vienen muy bien los apartamentos turísticos, porque les lleva vida al pueblo. Pero en ciudades con una alta demanda residencial, no en determinados barrios, en otros sí, porque sigue habiendo casas vacías, que no están rehabilitadas, que no están en condiciones de ser habitadas, y puede haber alguien interesado en rehabilitar esa vivienda y ponerlo al mercado turístico. Por lo tanto, siempre hagamos ese análisis, ¿no? Teniendo en cuenta que el mercado del alquiler es una prioridad. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos para dar respuesta a los jóvenes. Pero también a todos los jóvenes os gusta cuando vais un fin de semana poder, ¿no?, ir a un piso de alquiler turístico, porque es una opción muy económica que os permite moveros por toda España y por toda Europa. Por lo tanto, no demonicemos nada, analicemos cuáles son los problemas, analicemos cuáles son las posibles soluciones y llevémoslas a cabo. Por último, te quería preguntar por qué es tan importante que los jóvenes nos movilicemos en las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Pues es muy importante porque no podemos dar por sentado el sistema de democracia libre que tenemos en Europa. Y la damos por sentado si no acudimos a votar. ¿Por qué? Porque ese desinterés es porque Europa no impacta en mi vida diaria, porque Europa lleva su camino, y no es verdad. Europa necesita a jóvenes involucrados. Muchísimas de las políticas que se desarrollan en Europa tienen un impacto diario en nuestra vida. Por ejemplo, todos los temas que tienen que ver con seguridad alimentaria vienen de la mano de Europa. Muchos de los compromisos medioambientales vienen de la mano de Europa. Toda la apuesta que hay ahora en Europa por garantizar nuestra fortaleza y nuestra autonomía estratégica viene de Europa. Europa se ha dado cuenta que hemos avanzado en derechos sociales, en estado de bienestar, pero que hay delante un reto en materia de defensa y un reto en autonomía estratégica. Cuando ha habido esta crisis energética, hemos visto que Europa temblaba, porque había muchos países europeos que dependían de un gas y de un petróleo para calentarse que no tenían. Tenemos que ser capaces de dotarnos de herramientas que nos permitan depender menos de terceros países. En temas de defensa, pues estamos viendo que a las puertas de Europa, en Ucrania, se está produciendo una invasión de Rusia a Ucrania y por lo tanto tendremos que defender ese espíritu europeo de defensa de las democracias liberales y de los valores que todos nos hemos querido dar. Por lo tanto, Europa es muy importante, afecta en nuestro día a día del detalle más pequeño como puede ser la seguridad alimentaria al reto más ambicioso, más grande como puede ser la defensa o la autonomía estratégica. Y en eso Europa tiene que seguir contando con un posicionamiento fuerte por parte del Partido Popular. Estamos en muy buenas condiciones de liderar la mayoría de las instituciones europeas. Y como las buenas ideas tienen buenas consecuencias, necesitamos un Partido Popular fuerte en Europa para que las cosas se hagan bien. Muchas gracias.
cerrar el acto, ¿no? Creo que este primer ciclo, esta primera conferencia ha sido más que provechosa, ¿no? Respondiendo a todas estas interrogantes. Se ha hecho un paneo, creo que bastante extenso. Agradecerte una vez más por tu disposición. Sé que en medio de esta vorágine electoral, a 20 días de las elecciones europeas, sé que tenéis mucho trabajo. Pero agradecerte siempre y sobre todo porque creo que es muy importante que los jóvenes escuchemos de primera mano, sin ningún tipo de intermediarios, qué piensan los políticos y sobre todo, como has dicho tú, qué soluciones tienen en la mesa. Porque hemos pensado de que los problemas pues están ahí, pero hay soluciones y creo que es bueno escucharlas y sobre todo para transmitir un poco de aliento y esperanza, que al final creo que es el mensaje que nos han querido transmitir, ¿no? Que tenemos un problema o muchos problemas con el tema de la juventud, pero por suerte hay soluciones y políticos que quieren implementarlas, así que te agradezco.